Lima Godoy siempre decía, resuelve tu vejez en la madurez, para que no esperes que en la vejez alguien más te venga a resolver la vida, porque no te va a gustar. Son una serie de situaciones sociales que te van llevando a situaciones indeseables, pero son consecuencia lógica de lo que estamos viviendo. Sí es cierto que los hijos, que los nietos tienen que respetar y cuidar a los abuelos, pero también los abuelos tenemos que dejar de ser egoístas. Ah, no, mi hijo me tiene que cuidar, mi hijo me tiene que dar, mi hijo... No. Porque todas las personas tenemos algo que contar. Experiencias que compartir. E historias que narrar. Hola, en este episodio de Conversando tuve el gusto de platicar con Alicia Berumen, quien compartió sus inicios como maestra, experiencia que la llevó a la convicción de que un cambio social se debe lograr a través de la educación en los primeros años de vida, así como la importancia de la educación hacia los padres de familia. Alicia también compartió cómo a través del voluntariado se adentró en el trabajo con personas mayores, llevándola a ser egresada de la primera generación de técnico geriatra en México y participar en los inicios del Instituto de la Senectud, mejor conocido hoy en día como INAPAM. Disfruté mucho esta conversación y espero la puedas disfrutar de la misma manera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlos nuevamente aquí en un episodio más de Conversando. El día de hoy nos encontramos con Alicia Berumen Rodríguez. Mucho gusto, Alicia, por estar aquí. Gracias por la invitación. Ella es maestra educadora preescolar, técnica de geriatra, servidora social, entre muchas otras cosas que ya nos estará platicando un poco de toda su amplia trayectoria que ha tenido y todos los proyectos en los que ha participado. Muchas gracias nuevamente, Alicia, por estar aquí. Gracias, Jorge. Me platicabas un poco que tú tienes 3 formaciones o 3 diplomas, ¿no? ¿Quieres platicar un poco de eso? Mira, yo empecé como maestra de educación preescolar, pero estando en la escuela me empezó a interesar mucho el tema de las guarderías. Y empezar a ver la necesidad tan grande que había de que los chiquitos en sus primeros 5 años de vida, 7 años, que realmente es la base para toda tu vida, ¿no? Claro. Entonces, esos niños abandonados porque las madres empezaron a trabajar y dejaron de estar en la casa con sus hijos. Entonces, los chiquitos o se quedaban solos o se quedaban en manos de gente inexperta, o peor aún de los hermanos mayores que pues obviamente no los cuidaban, y con un descuido absoluto en cuanto a hábitos, en cuanto a alimentación, en cuanto a, aparte de los graves peligros de que se salieran a la calle. Vimos casos muy tristes de niños que dejaban las madres amarrados todo el día porque no había quien los cuidara y pues ellas salían a trabajar o no comían, ¿no? Muchos accidentes, muchos niños muertos. Entonces a mí me empezó a interesar mucho ese tema de qué hacer con los niños antes de que entraran a la primaria, ¿no? Y me empecé a estudiar. Ya en ese momento ya estaban poniendo las guarderías del ISSSTE y las del Seguro Social, que fueron las primeras, las pioneras. Porque me decías que recién se hacía este cambio en la dinámica social de que las mujeres ya están empezando a trabajar, antes no era tan común, ¿no? Sí, pues estamos hablando de 1963, 64, 65, que fue cuando empezó este boom de las mujeres. Bueno, antiguamente ni siquiera estudiaban, ¿no? Entonces empezaron a salir mujeres profesionistas que ya no querían quedarse en la casa y pues buscaban salir, pero eso también conllevaba pues el descuido de los hijos, ¿no? Y entonces a mí me empezó a interesar mucho el qué hacer con esos niños, cómo formarlos. Y mi tesis para recibirme de maestra yo la hice sobre guarderías infantiles, haciendo todo un estudio de lo que había. Había algunas, 2 o 3 que manejaba salubridad, las del Seguro Social y las del ISSSTE. Y empezó el boom de las particulares, terrible. Casas improvisadas, con escaleras, entonces todo un tema, ¿no? Poner una guardería no es improviso y aquí tengo a los niños, ¿no? Tiene que ser un edificio
exprofeso, personal capacitado, o sea, todo un tema. Sí. Y bueno, así fue como hice yo mi tesis y como empecé con el... Sí. La formación que tenías era maestra normalista de educación preescolar. Educación preescolar, exacto. Entonces iba muy ad hoc con estos primeros años. Exacto. Y me dices, es la base. ¿Qué opinas? No te preocupes. ¿Quieres agua? ¿Tienes el agua? Aquí tengo. Es muy interesante, ¿no? Porque justamente desde esta perspectiva muchos dicen, es la base, ¿no? Y muchas corrientes, inclusive de la psicología, dicen, esos son los años más importantes, ¿no? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Pero mira, desde la Biblia, ¿no? Sí. En la Biblia hay un pasaje de un proverbio que dice, pon al niño en el buen camino en sus primeros años y se conservará en él hasta su vejez. Sí. O sea, es algo que se ha sabido siempre. Tú puedes, es como un casetito, ¿verdad? El niño nace en blanco. Si tú le fomentas buenos hábitos, valores, todo lo que el niño tiene que aprender, ya después de los 7 años es puro reforzar y se queda como grabado en la memoria. A lo mejor en la adolescencia se desbalagan un poco o algo, pero finalmente siempre regresan a lo que aprendieron de niños. Claro. A las buenas o malas costumbres que aprendieron de niños. Sí, claro. Y luego aquí sucedió otro fenómeno, que ya ves que las cosas te van llevando sin querer. Nuestros niños en la guardería, yo ya tenía la guardería número 12 de Lista en Tlatelolco. ¿Te tocó dirigir ya esa como guardería? Maestra, yo ya estaba en esa guardería. Entonces empecé yo a notar, y lo platicaba con la psicóloga, que era muy curioso que los niños tenían hábitos, su desayuno, su siesta, lavarse los dientes, sus actividades, ir al baño, se jalaban su niquita y iban al baño y demás. Y conforme iban pasando los días, los niños eran como relojitos. Se iban sábado y domingo a su casa y el lunes que regresaban era la tragedia. Volvían a llorar, ya no tenían hábitos, ya no tenían hambre a la hora de las comidas. O sea, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces empezamos a investigar con los papás qué habían hecho. No, pues era un desorden los fines de semana, ¿no? En sus casas. Y pues el niño perdía todo lo que había. Y así nació la escuela Padres de Familia. Empezamos a obligar a los papás a ir por lo menos una vez al mes a los 2. Y a las mamás a darles papelitos a la hora que recogían a los niños, ¿no? De que no les quitaran el horario, de que respetaran un poquito, a la medida de lo posible, que no les cambiaran totalmente los horarios, porque pues el chiquito perdía mucho y luego el lunes y martes era una tragedia. Y ya el miércoles empezaban a agarrar el hilo y luego sábado otra vez. Y entonces sin querer empezó a nacer la escuela para padres de familia, que es algo que a mí verdaderamente me apasiona y me ha gustado muchísimo. A base de ensayo y error, ¿no? Familias que tú viste cuando nacieron sus hijos y cómo los educaron, y al cabo de 15 años ves los resultados de esa educación. Sí. Entonces, pues yo les decía, me ha tocado acompañar a una mamá al reclusorio a ver a su hijo, y me ha tocado ir a las graduaciones, y me ha tocado ir a los sepelios, porque siempre he estado muy involucrada con los padres de familia, y siempre saco la conclusión y me refuerza que esos resultados es el aprendizaje de los primeros años. Sí. Es increíble. Totalmente. Digo, no es que lo leas en un libro, no es que te lo platique. Es lo que tú estabas viviendo. Es que a lo largo, tengo 77 años y a lo largo de toda mi vida profesional, yo salí de la escuela a los 19 años, pues a lo largo de toda la vida me ha interesado ver qué pasa con los niños. ¿Cuál es el resultado de lo que hicieron los papás? Y es sorprendente. ¿Y cómo, ahorita que dices todos estos años de cuestión de carrera profesional, ¿no? Y ahorita dices, ¿qué pasa con los niños? ¿Te ha tocado justamente verlos ya crecer, pero después como que pasa mucho? Yo lo platico con maestros que dicen, no, pues es que yo tuve alumnos que llegaron a ser unos abogados, doctores, tal, o sea, ¿qué representa para una maestra ver desde pequeños cómo todo el desarrollo de una vida, todo el desarrollo? Mira, acabo de ver una película maravillosa que se las recomiendo, que se llama El último vagón. Creo que... Qué cosa más bella de película, porque es una comunidad muy, muy pobre, y como una maestra
en medio de todas esas carencias y todo lo que había, logra sacar adelante a sus alumnos y logra que uno de ellos triunfe dentro de la educación y quiera seguir con la educación en las comunidades. Es maravilloso. Como que dices, ay, qué maravilla, una gotita que dejaste y que ves que a lo largo de la vida da fruto. Claro. Oye, Alicia, y noto mucho esta vocación que tienes, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente estás ahí y ves o vas notando como que cuál es el alcance verdadero que tú tienes, ¿no? Porque decías igual, sí, la escuela para padres, pero también me ha tocado ver cómo pues hay padres que no tienen la disposición de lo que quieren y todo esto. Mira, actualmente es una cosa horrible, porque nos está tocando ver los papás de niños chiquitos actuales, son las primeras generaciones, cuando empezó la corriente de déjalos hacer lo que quieran, no los frustres, no los vayas a traumar, no los regañes. Entonces son niños que crecieron sin ninguna disciplina y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces los papás de ahora, de los chiquitos, eso es una verdadera tragedia, porque ¿cómo los van a educar si ellos mismos son desordenados? Entonces te das cuenta que son niños que no tienen ningún buen hábito y desgraciadamente así no se puede vivir. Que hagan lo que quieran. No es cierto. Tú no puedes hacer lo que quieras. Si vas a trabajar tienes un horario, tienes una obligación, no es lo que tú quieras. Sí. Y lo más triste de esto, que me ha tocado vivirlo de muy cerca, es que te das cuenta que todos estos niños que desde chiquitos les dijeron, haz lo que quieras y yo te soluciono todo, la frustración tan grande que tienen a la hora que se dan cuenta que no es cierto. Pues yo se los decía a los papás en las clases, se rompe el cochecito y se lo repone, se rompe se muere el perrito, le traes otro. Digo, y el día que se muera su papá o que se muera su abuelita, ¿cómo se lo vas a reponer? Sí. Es sacar a los niños de la realidad. O sea, ¿dirías que entonces hoy en día se ha perdido esta disciplina y esta...? Los niños no tienen absolutamente ninguna tolerancia al sufrimiento. No tienen ninguna tolerancia a la frustración, porque desde que nacieron les han dado todo lo que quieren. ¿Qué pasa? Lee los periódicos, tenemos un alto índice de suicidios en adolescentes. Y cuando te pones a ver por qué se suicidaron, pues porque la primera niña que les gustó los batió. Y no lo aguantaron. Eso no es posible, Jorge. También se han dado muchos... históricamente es la época en la que más altos índices de ansiedad, alcoholismo, drogadicción. ¿Por qué? Porque son fugas, porque no tienen una tolerancia ni a la frustración ni al dolor. ¿Cómo crees que tendría que implementarse poco a poco esto? Pues tendríamos que regresar a la antigüita. Digo, los niños tendrían que tener una disciplina y tendrían que tener, pues, aceptar la realidad. Se rompió el juguete, pues se rompió, mijito, así es la vida, ni modo. Era tu juguete predilecto, qué lástima que se te rompió, pero pues bueno, se pierden cosas, ¿no? Sí, claro, que es como que justamente vas agarrando esta tolerancia a la frustración, como bien lo dices. Claro. ¿No? Vas desarrollando. Vas desarrollando y vas aprendiendo a sufrir, porque la vida es sufrimiento. Desgraciadamente, el sufrimiento no es algo que tú puedas quitarle al niño. Le va a doler el estómago y le va a doler la cabeza, y si le duelen los oídos se va a azotar contra la pared. ¿Y qué dirías tú, Alicia, que poco a poco en esta larga trayectoria que has tenido, cuáles fueron los avances que notaste? O sea, mira, desgraciadamente yo creo que en lugar de avances hemos tenido retrocesos, y retrocesos serios. Es que tú ves, por ejemplo, el que en las escuelas hayan quitado la clase de civismo, el que ya no se fomente el valor a la patria, el valor a la bandera, el valor, el que se haya perdido la disciplina, el respeto. Oye, cuando yo iba a la escuela entraba el maestro y tú te parabas y le hablabas de usted y lo respetabas. Ahora no. Entonces, si tú ves, no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a la policía, no hay respeto a los padres. ¿Cuántos padres vemos hasta golpeados?
Es terrible. Sí. ¿Y por qué dirías que se perdió ese respeto hacia, o esta figura que representaba la maestra o el maestro, el La docente? autoridad. La falta de... Mira, a mí me acaba de pasar últimamente un amigo muy querido que daba clases en una escuela muy prestigiada en Querétaro. Uno de los niños le aventó un borrador y le abrió la cabeza, pero un herido, ¿no? Corrieron al maestro porque la maestra, la directora dijo, yo no puedo con los papás se molestan mucho si yo les digo que el niño hizo algo. Pero es lo que te digo, estamos viviendo a los niños de los primeros jóvenes o niños, sí, los que ya crecieron en esa onda, ¿no? Y no vislumbras. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar hasta que los padres recapaciten, que mira, yo aquí en Mérida yo lo veo mucho. Los padres jóvenes de Mérida son padres muy comprometidos con la educación de sus hijos. Se preocupan realmente. Entonces digo, bueno, es un rayito de esperanza, ¿no? Sí, que va mucho más allá de lo que es la educación, ¿no? Sino es justamente el tejido social, ¿no? Sí. O sea, porque pues al fin y al cabo son consecuencias, como bien lo decías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos trabajando en el tejido? ¿Sí? Que decías que tú comenzaste sin saberlo o sin quererlo la escuela para padres, ¿no? Hoy en día, ¿qué crees que se le tendría que decir a estos Yo padres? pienso que habría que, mira, los programas de estudios debían revisarse a conciencia, pero por gente especializada, ¿eh? Por gente que realmente estuviera muy involucrada en la educación y que supiera qué se tiene que hacer. Y hacer grandes campañas para evitar, por ejemplo, el lenguaje. Tenemos un lenguaje maravilloso, el español es uno de los idiomas más ricos del planeta, ¿no? Y ya se perdió. Todo es el buey, la madre esa. O sea, desgraciadamente, así hablan los jóvenes. Dicen 3 groserías y 2 palabras. Si tú quieres que se expresen, no saben. Ni siquiera saben expresar. Su vocabulario se ha reducido a 200 palabras. No es posible. Fíjate todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que trabajar. Pero bueno, es una tarea titánica. Sí, ¿con qué, para ir como que finalizando este tema, porque me gustaría seguir con lo de tu trayectoria, ¿qué crees que dices? Es una tarea titánica. ¿Con qué crees que se tendría que ir empezando? Con la escuela y con la escuela para padres. Escuela y educación para padres. Educación, todo es educación. De acuerdo, Alicia. Nos hemos vuelto corruptos. La corrupción, todos somos corruptos. Tú nada más pregúntale a cualquier gente. ¿Tú nunca has comprado películas pirata? ¿Nunca has comprado un cassette pirata? Entonces tú también eres corrupto. No le das mordida para estacionarte donde no debes. Entonces tú le estás enseñando al niño la corrupción desde bebé. Entonces ahora no te quejes de que son corruptos y no son los del gobierno, somos todos. Si no hay un cambio social en educación, pues cada vez vamos con lo que está sucediendo, matándonos unos a otros como si viviéramos en la selva. Pero fíjate, es la consecuencia. Sí, sin duda es un tema que va para largo, ¿no? Es un tema muy largo. Pero me decías entonces, y regresando un poco a tu trayectoria, Alicia, decías, bueno, estuviste en estas guarderías, en esas primeras estancias infantiles, luego hiciste la escuela para padres, y de ahí, ¿en dónde más continuaste? Mira, yo, en mi teoría de esto, yo siempre digo que a los niños hay que enseñarles el trabajo social. Que tienes que fomentarles el de lo mucho que yo tengo o lo poco que yo tengo, hay que compartirlo con los demás, ¿no? Yo en alguna ocasión, siendo muy jovencita, me tocó ser voluntaria en un asilo para ancianos en Tlalpan, un asilo muy pobrecito, y íbamos y ayudábamos, ¿no? Cuando yo ya estaba casada y con mis hijos chicos, me invitaron a ser voluntaria en un asilo muy grande que se llamaba Paulino de la Fe y Rosa, en San Jerónimo, ahí donde está la banderota de San Jerónimo en México, ahí estaba el asilo. Entonces yo empecé a llevar a mis hijos, íbamos una vez a la semana, para que fueran a hacer trabajo social. Justo fomentando sus valores. Fomentando los valores del trabajo social. Sí. Déjame decirte que mis hijos tienen 52 y 55 años y siguen haciendo trabajo social.
nunca en su vida lo dejaron. Aprendieron. Claro. Y así se siguieron, ¿no? Sí. Total que íbamos a Paulino y en Paulino yo empecé a hacer relación y empecé a trabajar con los ancianos y curiosamente yo empecé a involucrarme en la administración del asilo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que la administración de un asilo y la administración de una guardería es prácticamente lo mismo. O sea, se requiere lo mismo, un edificio apropiado, claro. Personal capacitado, sí. Y una serie de cosas que lo mismo es en los niños, claro, chiquitos que en los abuelitos. O sea, sus necesidades son muy similares. Sí. Y entonces ahí a mí me empezó a gustar trabajar con los dos extremos de la vida. De la vida, sí, sí, sí. Y me encantó y por ahí me seguí. Sí. Me invitaron a colaborar. Ya después de un tiempo de ahí, pues yo empecé a platicar de la administración de los asilos. Cuando el licenciado López Portillo llegó a la presidencia, él tenía a su mamá muy viejita, que era su adoración. Y entonces él le impresionaba mucho ver a los abuelitos en las giras, maltratados, mal comidos, abandonados muchas veces, etcétera. Y él hacía la comparación: mi madre está perfectamente cuidada por nosotros, algo tenemos que hacer, claro, por el resto del país, sí, ¿no? Y así nació una asociación que se llamó De Mano Amiga, Mano Anciana, que manejaba una de sus hermanas, Cuquita. La hermana del presidente. La hermana del presidente, Cuquita López Portillo de Martínez Vara. Y ella empezó a ver cómo se hacía y me invitó, me dijo: ya que tienes experiencia en administración de asilos, ayúdanos a hacer una investigación de cómo están todos los asilos. Pues empezamos por el Distrito Federal. Bueno, pues empezamos. No, pues eran un montón. Sí. Fue una tarea de veras grande. ¿Esos asilos también eran del ISSSTE? Eran particulares, casi, no, el ISSSTE y el IMSS nunca han tenido. Eran de salubridad, de asistencia pública, unos particulares que eran más negocio que otra cosa. Y empezamos a tratar de unificar, de ayudar. Fracaso en muchos, la gente estaba demasiado maleada. Tú mandabas las cobijas y las vendían y no se las daban a los viejitos. Bueno, horrible, pero algo se pudo lograr. Y de ahí nació la idea de hacer la famosa credencial del INSEN, en aquella época. O sea, Instituto Nacional de la Senectud, que era el INSEN. O sea, el INSEN nace de esta asociación. De esta asociación. Mano Amiga, Mano. Exactamente. Entonces ahí trabajaba Emma Godoy, el doctor José Stern, y se hace la primera generación de médicos geriatras y gerontólogos, auspiciado por este mismo grupo. Y se hace el primer curso para técnicos geriatras. Yo tuve el gusto de tener mi título del primer curso de técnicos geriatras, ¿no? Eran los pininos. Te estoy hablando de 71, 72, eran los pininos de la geriatría. Era algo que nunca se había contemplado. ¿Eso fue por ahí del 71, 72 más o menos? Pues no me acuerdo, no, fue después. ¿Después? Sí, fue después. Pues fue en la época de López Portillo. Yo ahorita como que no recuerdo la fecha, pero bueno, luego lo vemos. Lo ponemos ahí. Hay que buscarlo. Pero fue en la época de López Portillo. Y ahí nació el INSEN. Se hicieron las credenciales para convencer a la gente que dieran descuentos. Claro. Y de ahí nació la ley. Hay una ley para el adulto mayor. Que no había nada. De ahí nació la ley. Que pocos la conocen. Nadie sabe que los hijos tienen obligación de cuidar a los abuelos. Pero está en la ley y está penado. Entonces, como que empezó a haber todo un cambio en relación a los adultos mayores. Y esto que veías como que estas diferencias, ¿no? Decías un poco que el presidente decía: mi mamá pues está muy bien, está muy cuidada, y hay situaciones que no, o sea, que totalmente, yo creo que pues yo como psicogerontólogo también, situaciones psicológicas, biológicas, sociales, pero ¿cuáles tú dirías que son como que las que tú percibiste en ese momento
El abandono, definitivamente. Sí, mira, no se tenía la cultura de cuidar al abuelo. Entonces el abuelo lo tenían ahí como el mueble arrumbado en algún lugar y no era ni el cariño ni la compañía, por supuesto ni al doctor lo llevaban, todos sin dientes, o sea, un abandono muy cruel y se veía en toda la República, claro, con sus honrosas excepciones, ¿no? Había hijos que daban la vida por sus padres y los tenían muy bien cuidados, pero digamos la generalidad, el adulto mayor estaba descuidado. ¿Por qué crees que pasa, no? Que las familias empiezan a tener esta perspectiva de abandonar a... Yo creo que es muy normal, y yo te voy a decir mi percepción, ¿no? Aquellas casas grandes se acabaron. Entonces ya los matrimonios jóvenes viven en espacios reducidos y viven apretados con sus hijos. Ya no hay ayuda. Siempre había la nanita, alguien que te ayudaba en casa. Eso también ya se acabó. La madre ya no está presente porque ya sale a trabajar. Entonces son una serie de situaciones sociales que te van llevando a situaciones indeseables, pero son consecuencia lógica de lo que estamos viviendo. Y hasta la fecha, ¿no? Digo, los matrimonios jóvenes empiezan en un departamentito. ¿Cómo que se van a llevar una viejita a vivir ahí? ¿Y quién la va a cuidar si ellos salen a trabajar todo el día? Claro, sí. Entonces, no, pero pues ahorita se dan mucho los casos de, bueno, la persona mayor cuida, pero a los nietos, ¿no? Y eso tampoco. Tampoco. Yo nunca he estado de acuerdo que le pongan esa responsabilidad. Puedes ayudar. Claro. Si tú tienes una situación con un nieto, por supuesto que ayudas y dejas la vida por ayudarlos. Pero de eso a que me echen a mí la responsabilidad y yo vuelvo a empezar con niños, oye, no, yo ya cuidé a los míos, tampoco se vale, ¿no? Sí, de hecho hay un fenómeno que justo se le conoce como el síndrome del abuelo esclavo, ¿no? Porque pasa mucho de que, como esto de que decías, claro, de que ya ambos padres trabajan, ¿no? Ahora tú los cuidas. Entonces, pues que, sí. Oye, nosotros ya no nos podemos agachar, nosotros ya no podemos cargar, nosotros nos cansamos más que ustedes. ¿Cómo vas a estar lidiando con chiquitos? Que están así aparte de como que... Claro, enseña a caminar un bebé. Si cuando tienes 20 años acabas con la cintura desbaratada, pues a los 70 te mandan al hospital. No. No, nosotros ya no estamos para tener responsabilidades. Y regresando un poco, o si me permites, como que combinar un poco esto que decías de hay que empezar a fomentar los valores y la educación a las primeras partes de la vida, ¿no? en la infancia. En la infancia. ¿Crees que entonces se tendría que fomentar esos valores para el respeto hacia las personas mayores? Sí. Bueno, pero mira, te voy a decir, ahí tienes que verlo desde dos lados. Sí es cierto que los hijos, que los nietos tienen que respetar y cuidar a los abuelos, pero también los abuelos tenemos que dejar de ser egoístas. Ah, no, mi hijo me tiene que cuidar, mi hijo me tiene que dar, mi hijo... No. Yo escuché mucho que antes se decía, ten muchos hijos para que te cuiden, ¿no? Para que todos los hijos te cuiden, ¿no? Digo, ese es algo en lo que también hay mucho trabajo que hacer. En que los abuelos entendamos que sí somos responsabilidad de los hijos, pero nunca debemos ser una carga. Y nosotros tenemos que resolver nuestra vida. Mira, Emma Godoy, a quien yo admiro y quise mucho, Emma Godoy siempre decía, resuelve tu vejez en la madurez, para que no esperes que en la vejez alguien más te venga a resolver la vida, porque no te va a gustar. Y sí es cierto. Sí. Entonces eres tú el que tiene que tener dinero para tu vejez, amigos para tu vejez, y una perfecta relación con tu familia para no perderlos nunca. Si tú logras tener esas tres cosas, vas a tener una vejez muy feliz. Pero tienes que ahorrar en dinero, en salud, en amigos. Sí, tampoco. Cada quien es responsable de su envejecimiento. Cada quien es responsable de su vejez. Y eso lo tenemos que entender. ¿Cómo, si me permites preguntarte, Alicia, cómo entonces, me dijiste que la semana pasada fue tu cumpleaños? Sí. ¿Cómo has vivido entonces esta etapa de...? Pues mira, yo los tengo lejos,
Tengo una amiga que ya murió, muy querida, que ella una vez nos sentamos a platicar, sus 3 hijos y mis 2 hijos ya se habían ido al extranjero, y nos quedamos viendo y dijimos, fíjate, tanto los educamos para ser libres y responsables, y lo estamos pagando con soledad. Y sí es cierto, ¿no? Pero yo le contesté, pero muy orgullosas y muy contentas de nuestro logro. No hicimos hijos para tenerlos abajo del ala, hicimos hijos para que volaran alto, y lo logramos. Esa es la educación a la que debemos de tender los padres. Que tú te vas a quedar sola, sí, pero muy feliz y muy contenta de que labor cumplida, ¿no? Y eso de la soledad, ¿no? Creo que también es una manera de verlo en el sentido de, sí, se van los hijos, pero pues no específicamente. No estás solo, porque ya cultivaste también amigos. Amistades, ¿no? Y aprendiste a ser amigos. Tú te tienes que trasplantar. Yo llegué a Mérida hace 3 años, yo no conocía a nadie. Y ahora tengo 70 amigas. Entonces, esa es tu actitud. A mí cuando alguien me dice, es que me siento sola, mi contestación siempre es, busca a quien acompañar. Y se te queda menos así como, ¿tú quieres que te acompañen? No, salte y busca a quien acompañar y no vas a estar sola. ¿Qué recomendaciones les dirías a las personas que justamente están buscando eso, ¿no? Como que tienen ese sentimiento. ¿Qué les pudieras decir? ¿Cuál es la sugerencia? Ponte a hacer algo. En primer lugar, busca dónde vivir. Y por supuesto que actualmente hay lugares hermosos para vivir. Desgraciadamente se ha comercializado y son muy caros. Pero yo siento que esta tendencia tiene que ir bajando. Porque tenemos necesidad de vivir en donde nos cuiden, pero sin ser una carga para nadie. Entonces por eso es que ahora las residencias para adultos mayores han tenido tanto éxito. Porque estás a gusto, estás acompañada con personas de tu edad, con tus mismos intereses, con tus mismas necesidades y con tus mismas carencias. Entonces no te sientes bicho raro, sino todos somos iguales, ¿no? Sí. Y a la vez, pues es muy cómodo que te lleven tu charola de desayuno y que no te tengas que preocupar por ir al mercado y venir a guisar y etcétera. Entonces como que esa tiene que ir siendo la tendencia, ¿no? Que cada vez haya más lugares, pues como en Europa, como en Estados Unidos, hace mucho tiempo que los hay. Sí. Pero que no sientas que me llevaron, me arrumbaron. No, yo decidí irme y yo escogí a dónde irme. Esa es la gran diferencia. Claro. En el caso, bueno, lo que dices, Alicia, de ir a vivir a un lugar. Pero, por ejemplo, si uno vive con su familia o con su esposo, etcétera, ¿cómo fomentarías la socialización, el no sentirse a pesar de estar ahí? Mira, yo fundé una casa en Tequisquiapan, Querétaro, en donde hicimos casitas, 25 casitas de 90 metros cuadrados, en un jardín hermoso, exclusivamente para matrimonios y personas solas. Aquellas personas que vivían en una casa grande, que ya ni la pueden mantener, ni la pueden limpiar, ni nada, que se vayan a vivir a una casita chiquita con servicios, resultó una maravilla. No sabes el éxito que tuvo. Ya ahora hay 4. Entonces, resultó por eso, porque vendes la casota, vendes todo lo que tienes que ya ni lo usas. Te vas a una casita chiquita con tus cosas más queridas, lo que más quieres, lo que quieres tener. Y con el dinero que te sobra, puedes vivir. Y puedes dedicarte a estudiar, a pasear, a jugar, a lo que quieras, sin la presión de la casa y sin la presión de dinero, porque con el cambio saliste ganando. Sí. La gente que lo entendió y que lo hizo, son inmensamente felices. Yo he visto muchos casos de personas mayores, que a pesar de estar solas en la casa porque sus hijos se fueron, hicieron sus familias, claro, tal vez se enviudaron o se divorciaron, vieron la manera de, por ejemplo, ubico sí varios casos de gente que empezó a rentar casas, ¿no? Que hizo departamentos en su casa, que claro, de cierta manera muy amplia o ya le quedaba muy amplia, claro, y que hasta con los mismos inquilinos se relaciona, claro, y se sienten muy bien, ¿no? Esa es la tendencia. Porque fíjate, un matrimonio que tienen 40, 50 años de casados, ¿no? A la hora que se muere uno, es terrible. Entonces imagínate que en el momento del duelo, en el momento de una pérdida tan grande,
todavía tienes que pensar en quitar casa, en vender cosas. Es una carga que, bueno, acaba muriéndose el que se quedó. Lo hemos visto muchas veces. O sea, ay, se murió y al año ya se había muerto la pareja. Pues claro, porque no puedes asimilar una pérdida tan grande y a la vez deshacerte de todas tus cosas, de todos tus recuerdos. Cuando lo haces a tiempo, entre los dos, deciden que se llevan, que venden, que casa abierta a los hijos, llévense lo que quieran y luego no repelen porque lo demás lo voy a regalar o lo voy a etcétera, a vender, a regalar, a lo que sea, ¿no? Pero te haces de unos centavitos y se van los dos juntos, y el día que falta uno ya no queda tan desprotegido el otro, porque ya está en una comunidad, ya no tiene que preocuparse por otra cosa, sino simplemente el duelo de haber perdido a la pareja. Pero es mucho más fácil cuando ya tienes el entorno resuelto. Que ahorita todo esto que dices, Alicia, yo si me permites, lo resumiría un poco a... Muchos hablan de la salud física, de la salud mental, pero lo que se está visibilizando y que de igual importancia es la salud social, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Cómo me llevo con las personas de mi entorno? Si tengo con quién confiar, sentirme bien, ¿no? Sí. Ahora, vives con 70 gentes como nosotros, o 40, o 100 que fuera. Tú no conoces a todos, saludas a todos, te llevas bien con todos, pero tú tienes tu grupo. Sí. Y entonces es muy curioso porque tienes un grupo con el que tejes o coses, tienes otro grupo con el que juegas cartas, tienes otro grupo con el que te vas al cine los martes, o sea, como que vas haciendo grupos según tus intereses y lo que te gusta hacer. Entonces esa red de apoyo social, como tú lo dices, pues es maravillosa. Sí. Ahora sí, aquí ya vamos a la cosa práctica, ¿no? Tanto en las guarderías como en los residencias, tienes que pensar muy bien en el edificio. ¿Por qué en el edificio? Porque tiene que ser un lugar con protección, que no tenga escaleras, que los baños estén adaptados, que haya agarraderas, que una serie de cosas físicas en el edificio. Luego tienes que pensar que tienes que tener a alguien, un nutriólogo, porque la alimentación en un lugar y en otro es básico. Una buena alimentación en la infancia te garantiza que el niño va a ser sano y que va a crecer y se va a desarrollar y va a aprender con una alimentación sana, balanceada. En el adulto mayor esto todavía es más delicado, porque el adulto mayor ya su cuerpo ya no es el de un joven. Entonces ya tienes problemas. Entonces, si a ti te dan sal, pues vas a empezar a tener problemas de riñón. Si te dan azúcar, pues vas a empezar a tener problemas de azúcar. Si te dan grasas, te van a tapar las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Que es primordial el que tengas un nutriólogo que esté vigilando lo que estás comiendo y que esté enseñando a la gente, porque somos necios. Sí, claro. La atención integral, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esa parte de la nutrición, fíjate cuántas cosas te puede evitar. Si tú tienes un accidente cerebral, si no te mueres, es una desgracia, porque ya te quedaste mal y vas a necesitar asistencia. Y esto se puede evitar con una buena alimentación. Entonces, ya tu estómago ya no tiene las enzimas para digerir muchos alimentos. Hay que buscar otra forma de prepararlos o de cómo hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Necesitas apoyo psicológico. Tanto un psicólogo pediatra como un psicólogo de adultos mayores, porque sí tenemos problemas. De repente empiezas a cargarte los problemas de los hijos o de los nietos o te dan una depresión. Es muy importante que haya alguien que detecte estas cosas y que te ayude a resolverlos, ¿no? Necesitamos un médico, sea pediatra o sea geriatra, en la guardería y en las pero un médico que nos vea en forma integral. Porque ¿qué pasa con los viejitos? Ven al cardiólogo, ven al neumólogo, ven al
Y a la hora que se sientan a comer, forman el trenecito de 40 medicinas. No es posible, tiene que haber un médico responsable que las vea integralmente, ya no como pedacitos, sino Sí, de manera integral. como integral, ¿no? Sí, y Alicia, para ir terminando, para ir cerrando, de verdad te agradezco mucho, me parece muy interesante, ¿no? Toda esta trayectoria, y justamente en esta trayectoria has hecho muchas actividades, ¿no? Estuviste en la guardería, en las estancias infantiles, en las escuelas para padres, los voluntariados, y en el INSEN, hoy en día INAPAM, ¿no? Oye, O sea, bueno, la formación. INAPAM. De todas estas experiencias, de todos esos aprendizajes, ¿qué dirías que te llevaste? O que te llevas de esa trayectoria. Pues laboral? muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones porque, mira, cuando yo tengo un grupo, yo siempre digo, con uno que cambie o que entienda, con eso me conformo. No necesito que los 20 o los 30 lo hagan, ¿no? Con uno ya hiciste un cambio. Con uno ya hiciste un cambio. Y eso es bien importante, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya estoy grande, ya no puedo andar para arriba y para abajo, aquí no conozco mucha gente, entonces he cortado un poco esto de la escuela de padres y demás, porque pues aquí no conozco a nadie. Pero entonces yo me he dedicado mucho dentro de la misma casa donde vivo, a organizar actividades, a estar muy cerca de los que veo que no están bien. O sea, tratar de seguir con esta parte de enseñanza que es mi vocación y que es lo que me gusta hacer, aunque sea en chiquito en lugares donde vivo, ¿no? O sea, ¿consideras que no lo dejaste hacer, sino que lo No pasaste? quiero, no, mientras tenga fuerzas no lo voy a dejar de hacer. Pero, o sea, todo esto que hacías, ¿consideras que Pues sí. lo traspasaste a este espacio? A este espacio, y me encantaría regresar a las clases de padres, me encantaría. Pero sí lo veo difícil porque es un ambiente que yo no conozco, es otra educación distinta, la regional de Mérida es totalmente distinta a muchos ámbitos que yo he conocido. Entonces no sé si me aceptara, no sé si lo pudiera hacer. Me gustaría intentarlo, pero la verdad creo que ya a mi edad y ya cansada como estoy, con que yo me conforme con hacer algo donde vivo, yo creo que ya es ganancia. Sí, y creo que siempre se puede hacer esta sinergia con otras personas. Dices, bueno, no, a lo mejor no hago tantas cosas, pero sí puedes transmitir la experiencia que tienes a las nuevas educadoras. Exactamente, ¿no? también eso me encantaría. Y creo que se puede hacer un equipo muy importante, ¿no? No es que no puedas hacer nada, sino que, bueno, ¿cuál es tu papel hoy en día? A lo mejor antes hacía ciertas cosas, hoy que puedo seguir. Exacto. Pero te digo, yo llegué aquí y a los 8 días me cerraron la puerta por la pandemia y estuvimos 2 años encerradas sin salir. Entonces apenas ahorita estoy como empezando a conocer, a salir, a todo. Pero bueno, vamos a ver. Pues Alicia, yo te deseo mucho éxito en esto. Ojalá de verdad que te animes, porque creo que tienes muchas cosas que enseñarle, que transmitir a los demás. Pues gracias, lo que se pueda. Y ya para cerrar, pues te agradezco muchísimo este espacio que has tenido el día de hoy en platicarnos, en compartirnos un poco toda esta experiencia. Y pues lo disfruté mucho. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Y estoy a tus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Gracias.